Muchas gracias, Alejandro. Gracias a Nelson y a toda la gente de ALDE en Madrid, para toda Latinoamérica. Un saludo desde Buenos Aires, donde estoy en este momento. Y un saludo a todos los alumnos de ALDE Business School que están de alguna manera cursando las últimas clases conmigo, justamente quienes son alumnos del máster de dirección de proyectos que están cursando actualmente, están terminando esta semana una serie de clases en el módulo de gestión de riesgos, calidad y contratos y contrataciones en EALDE. Y también saludos a todos aquellos que se están incorporando por primera vez o están de alguna manera hablando, escuchando por primera vez de Contract Management, sondeando la posibilidad de explorando la alternativa de inscribirse. Como dijo Alejandro, los ayudo y los insto y de alguna manera les procuro encontrarlos próximamente anotándose y registrándose en esta maestría de dirección de proyectos. Aquellos que son alumnos actuales míos de ALDE y que respondan o intervengan a través del chat, les ruego que me lo hagan saber. Quisiera de alguna manera identificarlos. Si bien algunos nombres los tengo en mente, no puedo en este momento mirar el panel de control y recordar exactamente si son o no alumnos, pero háganlo saber como para que todos sepamos que son alumnos actuales de ALDE. Bien, nuestro amigo Alejandro de ALDE dijo 30 minutos, me voy a extender un poco más porque la idea es una hora y en esa hora la idea es entre unos 40, 45, 50 minutos hablar un poco sobre el tema y dejar preguntas para el final. Pero prometo que en 60 minutos terminamos, a partir de hace 5 minutos. La idea es hablar de las claves de la gestión de contratos para el gestor de proyectos, porque estamos hablando de gestión de contratos en el mundo de la dirección de proyectos, porque estamos hablando justamente de una maestría, un máster en dirección de proyectos en el que encontramos un capitulito pequeño llamado gestión de contratos. Y las claves de este contract management, de este mundo o submundo del contract management, serían buenos recordarlas ahora. Es una suerte de introducción a este mundo o submundo, pero en un mundo post pandemia. Entonces la idea es hablar en términos generales de qué es la gestión contractual, hablar del propósito del contrato. Y acá me van a ayudar quienes son alumnos del actual máster en dirección de proyectos que acaban de cursar la semana anterior o la anterior de la anterior, justamente el capítulo de gestión contractual, que es mi especialidad. Luego vamos a hablar del contract management en el mundo buca, es decir, ¿qué pasa con esto del mundo post pandemia? ¿Por qué estamos tan complicados actualmente? ¿Y cuáles son las cláusulas contractuales más negociadas versus las más importantes para alcanzar algunas conclusiones primarias, iniciales? ¿Y por qué digo primarias o iniciales? Primero porque hay mucho contenido que ustedes, si son alumnos, van a ver que se está reiterando en esta presentación. Muchas de las cosas que leyeron en el máster las van a volver a ver aquí, así que les pido disculpas si reiteramos. En tal caso, les aliento a que participen activamente. Pero lo hacemos y lo reiteramos para aquellos que no han escuchado hablar del tema. Y en segundo lugar, digo en principio porque hay una segunda sesión programada en EALDE para, creo, el viernes 26 de agosto, dentro de unos viernes, dentro de unos días y semanas, pero antes del fin de agosto, donde vamos a avanzar un poco más respecto de cuál es la situación actual del contract management en nuestros países. Bueno, para los que no me conocen, soy Pablo Silota, yo soy abogado, licenciado en Derecho en Argentina, en la ciudad de Mar del Plata. Actualmente vivo en Buenos Aires, viví en Madrid durante 8 años y seguí trabajando luego de vivir en Europa mucho para el sur de Europa y tengo que trabajar y trasladarme porque desde el año 2015 estoy a cargo de una asociación hoy llamada World Commerce and Contracting. Antes era la IACCM. Por eso mucho material que ustedes chequearán en el programa de EALDE está con el nombre de IACCM, que era la International Association for Contract and Commercial Management, hoy llamada World Commerce and Contracting o World CC. Es decir, hemos sido renombrados, hemos hecho un rebrand, cambiamos la marca comercial siendo la misma empresa en plena pandemia. Aquí tienen mis datos de contacto, mi WhatsApp, para que no me envíen un WhatsApp a las 3 de la mañana de Argentina. Pero bueno, de alguna manera quiero ponerme en contacto con ustedes a través del email, a través justamente del LinkedIn,
donde publicamos en mi perfil de LinkedIn muchas cosas, no solamente de la WorldCC, sino en términos generales, en español y en inglés, sobre temas bien particulares. Así que si quieren enviarme una invitación, con gusto les aceptaré. Y bueno, mis datos de contacto y la página web de nuestra asociación. La asociación, como dije, que represento en Latinoamérica, desde México a Argentina, sur de Europa, España, Italia, Portugal y Francia, más África, es decir, una amplia región, tengo a mi cargo y soy responsable. Es una asociación sin fines de lucro nacida en 1999 de la mano de un británico llamado Tim Cummins. Es el presidente fundador de la asociación. En su momento advirtió la necesidad de incorporar profesionales de distintas áreas para poder resolver problemas de contratación. Él trabajaba para IBM en Inglaterra y en Estados Unidos, y siendo un licenciado en Administración de Empresas, Business Administration, DQB, no abogado, él advierte que muchas veces se delegaba a los abogados la resolución de problemas de contratación en plena eh, implementación, en pleno proceso de ejecución, ya firmado el contrato. Simplemente por ser un contrato, cuando surgía un problema cotidiano, les derivaban y les enviaban y hacían, retransmitían el problema para que lo solucionaran los departamentos legales internos de las empresas. Y él advierte que no tiene mucho sentido resolver problemas que son de negocio, negociales, del negocio propiamente dicho, y no legales, no estrictamente jurídico, técnico jurídico. ¿Para qué esperar que el abogado resuelva y esperar que se resuelva luego de tantos meses o semanas de tener en la carpeta frente al escritorio del abogado cuando la solución está en manos de la gente que conoce el negocio? Porque a veces el abogado no conoce el negocio. Entonces, en ese momento surge la necesidad entre IBM y otras empresas, HP, Siemens, Lucent Technologies, BT, es decir, en el área de tecnología y de telecomunicaciones, originariamente surge esa necesidad de empezar a meter a más gente, empezar a meter a gente de administración, de finanzas, de economía, de operaciones, ingenieros, gestores de proyectos, project managers. Y dicen, bueno, esto es un nuevo conglomerado, un nuevo campo multidisciplinario o multidisciplinar, como dicen en España, no limitado a los abogados. Claro, los abogados empezaron a decir, bueno, no me toquen la quintita, quiero que los contratos sigan siendo de mi exclusiva responsabilidad, pero lo que sí ha pasado es que a partir de ese momento surge la necesidad de empezar a crear ciertos foros o comunidades de Contract and Commercial Management. El nombre que se conoce hoy en día es CCM, Contract and Commercial Management, CCM, CCM. Esa asociación, que se llamaba IACCM, luego se convirtió el año pasado o el anteaño pasado, en plena pandemia, en World Commerce and Contracting o World CC. La CC es justamente por Commerce and Contracting, gestión comercial y gestión de contratación. Cuando hablamos de gestión comercial, estamos hablando no solamente a la gente de ventas que necesitan conocer contract management, sino también a la gente de compras. Hay muchísima gente que trabaja en procurement, en supply chain, que son profesionales de contract management. Y también hay muchísimos abogados que trabajan en contract management. Y cada vez más project managers. En el webinar del día 26 de agosto vamos a hablar por qué los project managers son los que están poniendo pie en el mundo del contract management. Pero lo que voy es, esta asociación que yo represento en toda Latinoamérica, sur de Europa y África, puso pie en el mundo de la tecnología y de las telecomunicaciones y luego se fue expandiendo a otros sectores, a otros segmentos industriales y en un momento determinado también al sector público. Y hoy por hoy trabajamos en forma global para identificar buenas prácticas de contratación. Ese es el punto, el objetivo de nuestra asociación, identificar buenas prácticas de contratación. Así como en Project Management, la idea es identificar las buenas prácticas de contratación de un proyecto determinado, acá estamos hablando de buenas prácticas de contratación, buenas prácticas de proyectos y buenas prácticas de contratación. Global por ser universales, por ser mundiales, Contracting Best Practices. ¿Qué sentido tiene perder
tiempo buscando soluciones a problemas de contratos cuando ya otra empresa en nuestra misma industria, en otra parte del mundo, encontró esa solución. Por eso nosotros, la World Commerce and Contracting, lo que hace es facilitar ese networking, facilitar esa interacción. Y respetando la individualidad de cada una de las empresas y de las organizaciones, empezar a identificarse las buenas prácticas de contratación y seguir en un camino en común. Yo soy representante de esta asociación, pero a nivel personal, mi nombre, mi persona, Pablo Silota, se ha incorporado como docente a EALDE Business School y desde hace unos años estoy colaborando con esta escuela de negocios con estos módulos de gestión contractual, que tiene muchísimo, muchísimo que ver con la gestión de proyectos. Por eso hablamos de Contract Management y Project Management. Hay muchísimos puntos en común y hay varias diferencias entre uno y otra persona o rol o función dentro de la empresa. No es el momento de decir qué hace el Project Manager y qué hace el Contract Management, porque inclusive ahora recuerdo una conversación que tuve en México con una empresa cuyo titular o el responsable de un proyecto determinado se decía Project Manager y comentaba que quería contratar a un Contract Manager y él me acuerdo que me decía, Pablo, esta persona tendría que ser inferior jerárquico mío, ¿no? Porque en una estructura de una empresa el Contract Manager reporta al Project Manager. Y yo le dije, sí y no, depende de la empresa, depende de qué hagan ustedes, depende de a qué apunten, depende de qué quieran hacer. ¿Tienen varios proyectos? Eh, o el proyecto termina y lo único que queda válido, remanente y vigente son los contratos y hay que seguir el día a día de la ejecución del contrato. Dependerá de cada empresa. También depende de la industria y del país. Y al cabo de los 2 años vuelvo a viajar a México y me encuentro con esta persona y me dice, actualmente soy, luego de haber hecho el programa de la World Commerce and Contracting, el programa online que nosotros dictamos, eh, soy, estoy feliz de ser el Head of Contract Management. Y le digo, ¿no era que hace 2 años me decías que tú estabas arriba, que Project Management y abajo el Contract Management? No, encontré la onda de, siendo Project Manager, aplico mi gestión de proyectos y mi criterio y mi formación profesional en el ámbito de los contratos y habiéndome formado como Contract Manager, estoy actualmente haciendo esto. A lo que voy es, ustedes no tienen por qué pensar, el día de mañana puedo ser contract manager o el día de mañana puedo tener un contract manager reportando a mí dentro de una PMO. Puede ser que ocurran las dos cosas. O puede ser que ustedes, como project manager, tengan que lidiar con problemas en las contrataciones y retrasos y dilaciones y eso implicará que ustedes deberían tener un conocimiento o por lo menos un dominio de las cláusulas contractuales, que sepan cuáles son las cláusulas contractuales establecidas en el contrato que ustedes están llevando adelante. Recuerdo que alguien en Uruguay, no voy a decir de qué empresa, en realidad era una organización del sector público del gobierno uruguayo, tenía el contrato de una gran empresa tecnológica americana con la subsidiaria en Uruguay, y ella me dijo, yo soy la contract manager de XX. Bueno, entonces le hablé, ¿qué dice respecto la provisión contractual respecto de los límites de responsabilidad? Y me dice, ni idea porque nunca vi el contrato. Y era el contract manager del mejor contrato del gobierno uruguayo para con una potencia tecnológica americana. El project manager debería tener un conocimiento de las cláusulas contractuales para poder resolver los problemas cotidianos que van surgiendo en la empresa desde el punto de vista contractual. Pero mi primera conclusión es, en esta instancia, ¿y qué tal si ustedes piensan como alumnos de ALDE y como formadores o experimentados gestores de proyectos o gerentes de proyectos? ¿Por qué no ponen pie en el contract management? ¿Por qué de algún modo no comienzan a analizar esta alternativa de, en un mundo latinoamericano tan complicado, con recesión y problemas de inestabilidad en algunos países económica, en otros monetaria, en otros políticos, ¿por qué no pensar en que
contract management puede ser un campo de actuación profesional posible, una nueva salida laboral para aquel que ya se formó como gestor de proyectos. Hay muchos puntos en común y obviamente tendrán que conocer y no convertirse en abogados. Es decir, no se tienen que convertir en un experto contractual. Cuando hablamos de la función de Contract Manager que vamos a analizar en el webinar del día 26 de agosto, vamos a ver que hay posibilidades de tener abogados y también ingenieros o gestores de proyectos, project managers como ustedes. Y el gestor de proyectos tiene que conocer algo de derecho contractual y el abogado tendría que conocer algo de gestión de proyectos. Si no ocurren alguna de esas cosas, obviamente el abogado va a terminar siendo el mismo abogado obstaculizador, el que pone problemas, ruedas, piedras en la rueda, y el gestor de proyectos que no conozca el marco contractual genérico, sin llegar a ser abogado, tampoco va a poder ser un buen gestor de contratos. ¿Ok? Entonces, en este momento vamos a pensar, estoy viendo que alguien dijo que se inhibió la presentación, espero que todo siga bien, si no, alguien me lo estaría diciendo, y acá veo a Alejandra Restrepo, leo el nombre de Alejandra Restrepo, ahí la identifico a Alejandra como alumna, saludos. Yo sigo adelante, espero que me sigan viendo, eh, y sigo adelante diciendo que por qué es importante el contract management. Sigo adelante porque a veces ocurre que la conexión a internet individual de algunos de ustedes se traba y uno dice, no veo más, no pasa nada, y yo me preocupo, uy, se me cortó a mí, y en realidad se está escuchando perfectamente. Entonces, ¿es importante o no es importante el tema del contract management? ¿Por qué estamos hablando de contract management aquí y por qué EALDE incorporó un mes de clases en los cuales en este módulo que estoy a cargo yo, hablamos de gestión de contratos cuando capaz que es un tema que no tiene mucho sentido? Porque hay empresas que me dicen, estamos con problemas financieros, el presupuesto, el budget no nos permite, no sé si tenemos capacidad como para invertir en esto que no es tan importante. Es realmente importante. Estamos hablando de un tema que mereció el Premio Nobel de Economía en octubre del 2016. La teoría de los contratos fue premiada justamente en 2016 con el Premio Nobel de Economía por considerar que es importante tener en cuenta que se debe pensar en todas las partes involucradas de un contrato para que el contrato finalmente sea el acuerdo de beneficio mutuo, ese famoso win-win, ganar-ganar, del que tanto se ha hablado desde el año 1982 en adelante. Bueno, seguimos hablando de eso, vamos a hablar y ver que tiene una nueva perspectiva ese win-win o acuerdo de beneficio mutuo, porque justamente en 2016 se advierte y se premia con el Nobel de Economía a la teoría de los contratos que apunta justamente a eso. Se trata de pensar en todas las partes involucradas. Y en eso estamos pensando nosotros, en pensar, en concebir y en escuchar a los intereses no solamente del área de legales, sino también de compras, de abastecimiento estratégico, pero también de administración, de finanzas, etc. El project manager tiene que de alguna manera empezar a incorporar estos elementos. Hace unos años leí un artículo, hace unos 7 años, leí un artículo justamente cuando se estaba eh, cumpliendo el PMI, el Project Management Institute, cumplía 50 años. Y nuestro presidente, el que mencioné anteriormente, el fundador de nuestra asociación, Tim Cummings, titulaba en un artículo, los proyectos dependen de las habilidades contractuales y comerciales. Y el artículo hacía referencia de why do so many projects continue to fail or underperform? Es decir, ¿por qué los proyectos, a pesar de los 50 años de trabajo del PMI en el mundo de la gestión de proyectos, continuamos con esta situación de tener muchísimos proyectos que dejan de cumplir sus objetivos, fracasan o tienen un performance por debajo de lo esperado? ¿Qué es lo que ocurre? La respuesta me la dio en el año 2015 en Las Vegas, en una conferencia que hicimos nosotros, la World Commerce and Contracting, en Estados Unidos, y un
project manager del PMI Global me dijo, o no me lo dijo a mí, presentó en esa conferencia esta torta. 2/3 de los proyectos fracasa en el mundo, de los proyectos, no de los contratos. 2/3 de los proyectos fracasa por no haberse pensado en contratos. Esto lo dice el PMI. Esto es también acorde a lo que nos dijo en una oportunidad en Brasil la titular del IPA, que significa Independent Project Analysis, análisis de proyectos independientes. Es una asociación diferenciada, diferente al PMI, que encontró que entre el 64 y el 65% de los megaproyectos, especialmente en ingeniería y construcción, fracasan estrepitosamente por no haberse implementado contract management en las empresas. Esto que dice el IPA y lo que dice el PMI, es decir, IPA y el PMI, es concordante con lo que viene diciendo la IACCM, nuestra asociación, hoy llamada World Commerce and Contracting, a través de los años. Nosotros hacemos una encuesta a todos nuestros miembros, a más de 72.000 miembros en el mundo, en 183 países, y todos los años le preguntamos cosas y llegamos a la conclusión de que las empresas, en promedio, pierden por año el 9,15% de sus potenciales ganancias anuales por no haberse implementado un buen plan de gestión contractual. Y esto es muy llamativo. Estamos perdiendo casi el 10%. En oil and gas y en ingeniería de construcción se pierde un 14,5%. En otras, capaz que un 5 o un 5,8%. Bueno, en proyectos, en gestión de proyectos hay un 14,5%. Digamos un 10%. Es lo que se pierde por año, se deja de ganar, el lucro cesante, por no haberse implementado un plan de gestión contractual adecuado en nuestras empresas. En esta instancia, mi pregunta es, y acabo de abrir de alguna manera la posibilidad de que ustedes intervengan a través del panel de las preguntas. ¿Qué es lo que está pasando en nuestras empresas? ¿Por qué estamos eh, ¿Por qué estamos de alguna manera perdiendo este 9,15 o 9,20, otros años nos dan este promedio de nuestras ganancias anuales? ¿Qué significa ni más ni menos que en promedio entre el 30 y el 35% de los contratos de una empresa fracasa o no cumple sus objetivos? A esto lo conocemos con el nombre de value leakage. Value leakage significa pérdida o fuga de valor. La pérdida o fuga de valor, lo que estamos perdiendo por año por no haberse pensado en contratos. Entonces, mi pregunta es para todos ustedes, ¿qué creen que es lo que está pasando en nuestras empresas? ¿Qué es lo que no está funcionando? ¿Cuáles son las causas generadoras de dichos fracasos contractuales? Cuando hablamos de fracaso, no nos estamos haciendo no estamos refiriéndonos a contratos que terminan siendo extinguidos, resueltos, rescindidos judicialmente a través de un proceso judicial. Quizás estamos hablando de contratos que aún habiéndose cumplido adecuadamente, las partes tenían ciertas expectativas al inicio de dicha relación contractual, pero terminan de alguna manera cuestionándose al cabo de los años y las partes se sienten insatisfechas porque esperaban otra cosa. Es decir, el contrato se cumple, pero esperábamos otra cosa, teníamos otras expectativas. La pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿qué es lo que no está funcionando adecuadamente? ¿Cuáles son las causas generadoras de dichos fracasos? Y por ejemplo, luego de lo que me dijo Martín Leo Campos, Martín, me comentaste mejor el Contract Manager, luego lo leo, y en particular, si no tengo tiempo, porque vamos a volver sobre el tema, así que si querés, Martín, mandame un email, ya pasé mis datos de contacto en mi email, al final de la presentación la vuelvo a pasar. Martín, me interesaría que esto mismo que me comentas, me lo escribas por email y luego en todo caso lo chateamos y o lo recordamos en el webinar del 26 de agosto. La pregunta que estamos haciendo ahora es, y me respondió, por ejemplo, Manuel me dice, el personal del dueño no está capacitado, solo tiene buena intención. Bueno, está muy bien, me causó gracia.
el personal del dueño no está capacitado, si falta de capacitación por parte de las personas que tienen que hacerse cargo. Está bueno, muy interesante porque respondiste seguramente en base a algo que has visto por ahí. Xiomara no me suena como nombre de estudiante actual, así que porque me suena original y muy llamativo, lindo tu nombre, Xiomara, porque los contratos no se siguen, dice, porque los contratos no se siguen un procedimiento o políticas para hacer las contrataciones y no hay un área en la organización encargado de hacer los contratos. Bueno, es otro de los puntos, está muy bien, Xiomara, porque dice, no hay un procedimiento o políticas establecidas. Y tu compañero me acababa de decir, porque el personal del dueño no está capacitado. Entonces, falta de capacitación, falta de un seguimiento, capaz que es la falta de claridad en los roles de cada uno. ¿Mm? Y todo esto lo vamos a ver, como dije, en el webinar siguiente, cuando estudiemos los errores más comunes en contratación. Porque lo que más sucede a veces es la falta de claridad en los roles. Mucha gente me ha dicho a mí, hey Pablo, cuando termino de dar una charla, un evento, una conferencia, me acuerdo de alguien que me vino en Guatemala a decirme, hey Pablo, yo estoy haciendo contract management, me acabo de enterar que soy contract manager. No le digas a mi jefe que es el que está sentado, me dijo otra palabra, el que está sentado allá atrás, porque es mi jefe y yo estoy haciendo contract management. No solamente que voy a pedir aumento de sueldo porque estoy haciéndome responsable de algo que no tendría, sino que además nadie me dijo que yo tengo esta responsabilidad. Entonces nadie le dijo a alguien. ¿Eso qué significa? Falta, como nos dijo el compañero anterior, como nos dijo Manuel, la falta de capacitación interna y también la falta de organización o de coordinación en la organización que determine, hey, vos te encargás de este tema, tu responsabilidad es este y vos vas a ser el responsable de tal otra situación. Así que muy bien por Manuel y por Xiomara. Manuel vuelve a hablar y dice, la directriz de las gerencias no es clara. Justamente, muchas veces hay, como he escuchado hablar en muchas empresas, muchas veces hay teléfono descompuesto en las distintas organizaciones y dicen, uy, yo no tenía claro si tenía que pedirle contrato a los abogados del Departamento Legal Interno o a compras, ¿a dónde tengo que ir? Bueno, no está claro, no hay un procedimiento. Fernando José García dice, el miedo hace víctima a todas las partes, porque el contrato termina contemplando más las penalizaciones que enfocándose en el grupo. Buah, Fernando, estás leyendo lo que voy a decir, una de las cosas que voy a decir a continuación, así que no voy a comentarlo porque Fernando vas a ver que lo digo en unas siguientes diapositivas. Gustavo me dice, análisis de riesgo del proyecto muy superficial. Muy bien, Gustavo, tampoco me suenas como alumno actual, espero tenerte pronto. Y justamente análisis de riesgo muy superficial, la mala gestión de riesgos termina siendo un gran problema. Héctor, Julián, voy a ir rápido porque veo muchas preguntas. Aquellos que no han escrito todavía, no sigan escribiendo porque si no vamos a agotar toda la hora hablando de esta diapositiva. Contratos realizados con servicios o bienes no definen necesidad del proyecto. Es verdad, en muchas oportunidades, Héctor, los contratos, las plantillas contractuales que se utilizan para determinadas compra-venta de bienes o de servicios determinados, no terminan siendo los adecuados para un proyecto determinado. Bien, Oscar me dice algo que me gustó, falta de claridad y entendimiento mutuo de los alcances del contrato. Muy bien, Oscar. Muy bien, Oscar. ¿Por qué? Porque la falta de claridad en el alcance, veremos, es la principal fuente de disputas y disrupciones contractuales. Xiomara sigue hablando de que es nueva estudiante. Es una nueva estudiante de otra área. Muy bien. Rubén me dice falta de involucramientos y compromisos, tal cual. Falta de compromiso de la alta dirección. Falta de involucramiento por parte del que tiene que organizar todo, el managing director, que no coordina a todos los que están actuando sin ninguna política o procedimiento. Luis dice, bueno, a mi parecer en muchos proyectos enfocamos en el buenos días, a mi parecer, que ahí repitió, a mi parecer en muchos proyectos nos enfocamos mucho más en el construction management. Sí, bueno, a veces ocurre eso. El afán de ganar
un contrato puede incidir en no evaluar detalladamente el contrato y leer la letra chica. Un saludo desde Uruguay, dice José. Bueno, un saludo, Uruguay. Menos mal que, José, no mencioné a la empresa contratante y a la otra en Uruguay. Viajo mucho a Montevideo y estoy muy en contacto con uruguayos. Estoy en contacto con varias empresas asociadas a nosotros, así que encantadísimo de seguir en contacto con los vecinos. Pero tenés razón, muchas veces con tal de ganar el contrato terminamos de alguna manera aceptando cualquier cosa. Bueno, hay muchas respuestas, no voy a poder leer todas porque son y 34, pero por ejemplo José Daniel habla de no se establecen las funciones claras, y justamente que es lo que dijimos anteriormente. Dice Juan Carlos, ¿cuál es el porcentaje de proyectos fracasados en Latinoamérica? Es muy similar. En una oportunidad, hace 3 años, lo vi y estaba, hay que verlo, en forma genérica estaba en un 12,5, un 13%. Yo esperaba más, porque en Latinoamérica uno dice, wow, esto se redimensiona. Es buena pregunta, Juan Carlos. Actualmente estamos a punto de lanzar una nueva estadística. Bueno, a todos les agradezco. Rocío termina hablando de falta de conocimiento y Luis dice, muchos ingenieros consideran el contrato como que corresponde a los abogados, tal cual. Bueno, muchísimas gracias a todos por de alguna manera participar. Y les digo que de alguna manera hay varias causas generadoras de fracaso contractual. Ustedes la mencionaron, la están viendo en esta placa. Pero la primera y más importante de todas es la falta de acuerdo o claridad sobre el alcance del contrato. Esto me recuerda a una charla que di en mi facultad de Derecho de Mar del Plata. Yo estudié Derecho, me recibí, me gradué de abogado en Mar del Plata y di una clase, porque el que había sido mi profesor de contratos me dijo, hey Pablo, te vi en una red social que estás como a cargo de gestión de contratos en toda Latinoamérica. Mirá, no haber, de haber sabido cuando fui tu profesor de contratos que vos te ibas a dedicar al tema. Te invito a que hables del tema a mis actuales alumnos. Entonces viajé a Mar del Plata, me fui a mi ciudad y di una charla en una conferencia en una aula magna, lleno de chicos, había como 500 personas y eran todos pibes de 20 años, 19, 20 años. Yo digo, cuando hice esta pregunta, ¿qué puede estar pasando? Un chico me levanta la mano y me dice, la falta de claridad en el alcance. Le digo, bueno, mostrame el machete, es decir, la chuleta, como dicen en España. ¿De dónde te copiaste? Porque estuviste leyendo seguramente. No, me dice, yo no he trabajado. Le digo, porque ustedes no han trabajado, son estudiantes de abogacía. Y él dice, yo supe la respuesta porque me imaginé que el contrato era lo mismo que la vida de una persona. Si yo no tengo claro qué hacer de mi vida, no voy a diseñar mis pasos a seguir correctamente. Que el contrato debe ser lo mismo. Si yo no sé qué quiero, ¿cómo le voy a decir a mi abogado que redacte adecuadamente un contrato? ¿Cómo voy a trasladar, transmitir en palabras, en un documento legal, contractual, algo que yo no sé qué es lo que pretendo? Porque la verdad que no tengo claro qué espero de la otra parte. Cuando falta acuerdo o cuando no hay claridad en el alcance y objetivos del contrato, empezamos mal. Y en esa instancia vamos a ver que están los 10 errores más comunes en contratación. ¿Qué es esto? Son los 10 pitfalls to avoid in contracting. Los 10 errores más comunes en contratación son un tema que hemos diseñado desde la World Commerce and Contracting y que hemos de alguna manera hecho objeto de estudio, de análisis exhaustivo y lo analizamos con informes de investigación que luego se convirtieron en capítulos de programas, de los programas que online ofrecemos a nuestros alumnos. Y estos 10 errores en contratación son de alguna manera los que deberían todas las empresas tener en cuenta para evitar caer en esa pérdida de fuga de valor. Por eso aquí la flecha en el medio que dice promedio o fuga, la idea es mitigar ese 9,15% o 9,20%, mitigarlo tratando de evitar estos 10 errores más comunes en contratación, de los que nos vamos a referir el 26 de agosto, pero yo rescato en este momento la falta de claridad en el alcance de objetivos, que es justamente lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer las bases claras de un contrato.
Si no tenemos claro el alcance de objetivos, bueno, ya vamos a generar un montón de problemas desde el inicio. No me voy a detener aquí, simplemente se los anticipo. 10 pitfalls, los 10 errores más comunes en contratación, lo vamos a ver próximamente. Bien, el tema es que ustedes están participando mucho, me encanta que esto suceda. Yo tengo muchísimo material para compartirles y vamos a ver si podemos compartirlo todo hoy. Si no, lo dejamos para la siguiente oportunidad que va a ser el 26 de agosto. Nuestro entorno ha cambiado y muchísimo. Nuestro entorno cambió, pensemos en el año 1994. Fue en esa época, ustedes capaz que muchos de ustedes no habían nacido o estaban recién conociendo el mundo. Este mundo que hoy termina siendo un mundo buca. Bueno, en el año 94 no existía el mundo buca, no existía un mundo de COVID-19. En el año 94 yo estaba dando mis primeros pasos como abogado y recuerdo haber preparado contratos en una máquina de escribir sin procesador de texto, y si me confundía o no me gustaba lo que había escrito, tenía que sacar la hoja, romperla y volver a tipear de vuelta. En ese año 1994, según este estudio, la mayoría de los contratos que se negociaban en ese momento, un 81%, eran contratos de compraventa de mercaderías. ¿Qué son los contratos de compraventa de mercaderías? Son contratos de ejecución instantánea, es decir, se celebran y se ejecutan de manera instantánea. Las prestaciones a cargo de cada una de las partes se cumplían de manera inmediata. Entrega de la mercadería vendida, pago del precio convenido y se terminó. En ese entorno se prestaba a que capaz que la parte más fuerte del contrato impusiera su voluntad y se aprovechara de manera irregular, ilegítima, desproporcionada de su capacidad y de su fortaleza y se aprovechaba de la otra parte. Le imponía un precio excesivo y demás. Pero yo no le veía la cara a la otra parte. Es decir, era un cumplimiento instantáneo de las prestaciones de las partes. En cambio, hoy por hoy, según el gráfico, desde el 2015 en adelante, el 56% de los contratos que se negocian son primordialmente contratos de servicios. Obviamente no son los mismos contratos de construcción o de proyectos, pero son la base de ellos y luego vamos a una complejidad mayor. A lo que voy es que estos contratos, los que se negocian hoy en día, son contratos con prestaciones recíprocas pendientes. Las prestaciones a cargo de las partes se van a extender, dilatar en el tiempo. Voy a verle la cara a la otra parte, a mi contratista, a mi cliente, a mi comprador, según venda o compre, según lo que haga, por meses o por años. El entorno cambió, no es lo mismo que antes, que yo me aprovechaba del otro, sacaba una ventaja, le cobraba más y listo, total, no lo veo más. No, acá le tengo que ver la cara a la otra parte, tengo que convivir, tengo que generar una relación de confianza que perdure en el tiempo. ¿Qué sentido tiene meterle cláusulas, penalidades, aprovecharme, cobrarle más, abusar de mi posición dominante? ¿Qué sentido tiene empezar a mostrarme como un controversial jugador en esta relación que inicio con vos dentro de años o dentro de meses o años? Vamos a seguir viéndonos las caras y te voy a seguir chumbando, voy a seguir complicándote la vida, me voy a aprovechar de vos. El entorno ha cambiado, sin duda. Y esto significa que el contract management ha surgido en el año 99 con la idea de brindar un nuevo paradigma, brindar un nuevo panorama. Nosotros desde la World Commerce and Contracting les decimos a las empresas, ojo, no sirve seguir poniendo el mismo approach que poníamos en el año 94 de aprovecharnos de la situación dominante. Es necesario pensar en que el contrato es una relación que perdura en el tiempo. Por eso vamos a pensar en algo más, en algo que le agregue valor a las partes. Estamos viviendo entonces un mundo cuyo entorno ha cambiado, y más aún en el mundo actual, de la última década. La última década ha sido la del mundo o entorno VUCA. VUCA son siglas en inglés que se conocen, que de alguna manera vienen a explicar eh, las distintas alternativas. Estoy mirando justamente las preguntas que no tienen que ver, las dejamos de alguna manera para el final o para una oportunidad posterior.
y también el tiempo, porque estamos a las y 43. Nuestro entorno buca es aquel que tiene que ver con un mundo complejo. ¿Y por qué complejo? Porque las siglas representan en inglés a lo que se conoce con volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Es decir, es un mundo complejo, un mundo donde las cosas se han tornado bastante complicadas, cambia de manera poco previsible, con falta de seguridad, difícilmente comprender los factores que se tienen en consideración y difícilmente de interpretar. Es decir, no interpretamos adecuadamente, es complejo, es incierto y además cambia de manera permanente. Pensemos, por ejemplo, en alternativas como las aplicaciones como Uber, Netflix, es decir, esta velocidad que han alcanzado. Esta placa la escribí hace un año, aproximadamente un año y medio, y obviamente ya es tan volátil todo que hasta me quedo obsoleto respecto de un año y medio atrás, porque hay muchísimos más ejemplos que nos demuestran la volatilidad del mercado. E inclusive se ha hablado de que el mundo buca ha dejado de existir y ha dado comienzo a un nuevo mundo diferente al actual, más con el COVID y más con una guerra en Europa que nos complica las economías regionales europeas y mundiales. La falta de previsibilidad. ¿Quién pensaba que Inglaterra hace 15 años iba a estar saliendo de la comunidad de la Unión Europea? La complejidad, la ambigüedad, es decir, estamos hablando de un mundo muy diferente y la reacción que tienen los empresarios ante este nuevo mundo, y más aún hoy ante el COVID-19, era, por las dudas vamos a protegernos, cláusulas contractuales, vamos a de alguna manera generar una suerte de protección, de paraguas que nos permita estar cubiertos. O de algún modo vamos a asignar riesgos, vamos a tratar de eh, no distribuir, dicen o decían los empresarios, no vamos a distribuir riesgos, yo no voy a cargar con los riesgos, se los paso al 100% a la otra parte. O aquellos que dicen, bueno, no se puede porque esto no lo permite, las políticas de la empresa, no se puede porque hay falta de previsibilidad, entonces ante la falta de previsibilidad voy a hacer más foco en control and compliance. Es decir, que esta era la reacción mayoritaria ante este nuevo mundo. Pero en realidad esto de alguna manera pasaba hace un año y medio o 2 años antes de que surgiera el coronavirus y tenemos un impacto en los negocios del coronavirus. Para nuestro presidente Tim Cummings, el 2021 y lo que va del 2022 terminaron siendo años nuevamente sin iguales, extraordinarios. ¿Por qué? Porque siguen siendo años volátiles, inciertos y emocional e intelectualmente desafiantes. Es decir, que estamos hablando de que el COVID-19 repotencia al mundo buca. Y ese mundo buca nos da a nosotros la necesidad de pensar cómo actuar desde el punto de vista contractual desde dos perspectivas. Desde la perspectiva del propósito del contrato y del rol del contract manager. Entonces, a eso apuntamos desde la World Commerce and Contracting. Pensar en el propósito del contrato y es lo que vamos a ver hoy en estos minutos finales. Y luego, si no lo terminamos hoy, lo terminamos el 26 de agosto, el contrato nos da la posibilidad de hablar del rol del contract manager como parte integrante de la PMO que ustedes están desarrollando. Entonces, en este momento, yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen ustedes que es el contrato? No sé si habrán abogados en esta audiencia, que es bastante importante. Sé que había habido una muy buena cantidad de inscriptos y actualmente están escuchando el webinar 151 personas. 150, se acaba de borrar uno. Entonces, les pregunto a ustedes, y voy a leer las tres primeras, ¿qué es el contrato para ustedes? ¿Qué creen que es el contrato para, de alguna manera, entender las bases del contract management? ¿Qué creen ustedes que es el contrato? ¿Cómo podemos definir al contrato? Mientras tanto, voy leyendo lo que me dicen ustedes en el panel de control, voy leyendo las preguntas. Por ejemplo, Xiomara acaba de decir que es correcto que estas instituciones como Netflix cambie sus cláusulas de repente. Exacto. Me pregunta, bueno, no, está buscando asesoramiento como para
cuestionar a Netflix. Es un gran tema. Justamente se ha escrito mucho sobre el streaming en este punto, pero no me puedo detener. A lo que voy es, ahí me responde nuevamente Xiamara, el contrato es un pacto de buena fe entre dos partes. Es una buena respuesta. Un pacto, un acuerdo entre dos partes. De buena fe, dice Xiomara. Bueno, debería serlo de buena fe, pero me quedo con tu respuesta. Me gusta. Manuel vuelve a decir, es un acuerdo, también de buena fe. Hay mucha buena fe, por lo visto, me alegro, que permite el beneficio de las participantes. Walter me dice, un acuerdo entre dos partes. Muy bien. Rubén Jerónimo es un acuerdo de compromisos por ambas partes. Héctor, un contrato es una relación de negocios entre dos personas físicas o morales. José Daniel, un conjunto de estipulaciones que aseguran el correcto desarrollo del servicio. Bien. Oscar me dice un acuerdo de voluntades entre las partes que intervienen. Yuri, un acuerdo entre las partes. Martín, es un documento legal establecido por ambas partes entre el contratista y el contratante. Bueno, todos los demás me hablan y lo que me dice, me hablan en concordancia y está bien lo que dicen. Martín me da la pauta como para que continúe. Nuevamente, Martín, te agradezco. Es el segundo empujón que me das como para que siga adelante. Martín Leo Campos me dice, es un documento legal establecido por ambas partes. Justamente todas las definiciones que ustedes me dieron son definiciones de contratos muy buenas que daríamos desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del contrato como documento legal. Por eso destaco lo que dijo Martín. Documento legal. Yo me acuerdo de haber estudiado de memoria, porque así nos hacían estudiar a los abogados, antes nos hacían estudiar de memoria artículos del Código Civil. Y el Código Civil argentino es similar al chileno, al uruguayo, al venezolano, al colombiano, al mexicano y al español, italiano, francés, porque es derecho continental europeo, diferente al derecho anglosajón, al inglés y americano. El derecho continental europeo, con base en el Código de Napoleón, con base en el Código Civil francés, es muy similar. Habrán diferencias, pero más o menos estamos basados sobre los mismos principios, los mismos lineamientos de constitución desde el punto de vista jurídico. Y todos definimos el contrato más o menos igual. Yo estudié en memoria. Habrá contrato cuando dos o más partes se pongan de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos. De memoria, todavía lo recuerdo. Era el 1137 del Código Civil de entonces de Argentina. Y es más o menos lo mismo que ustedes dijeron, acuerdo de voluntades entre dos partes. Pero Martín dijo algo, Martín Eras, Martín Leo Campos, dijo algo que está muy bien, que sería como una advertencia a todos nosotros. Martín nos dice, documento legal, exacto, porque estas definiciones están buenas y son correctas si nos detenemos en la concepción del contrato como documento. Pero en realidad, ¿cuál es el propósito del contrato? Considerarlo como el documento legal, porque el documento legal es el instrumento físico donde público o privado, porque puede ser entre las dos partes o entre las dos partes de forma privada o ante un escribano público, ante un notario. Ese sería un instrumento público. Entonces, el documento legal, instrumento privado o público en el que las partes fijan las prestaciones, crean derechos y obligaciones, pero ese es el documento. Y uno dice a veces, el documento, el contrato quedó concluido el día 1 de febrero. ¿Cómo quedó concluido? Si justamente cuando se celebra el contrato, nace el contrato, la relación entre las partes. No concluye, todo lo contrario. Hay vida después de la muerte, hay vida después de la vida, hay vida después de la firma, de la celebración contractual. Por eso se habla del pre-award y del post-award, de la previa adjudicación o de la previa firma del contrato y de la posterior, momentos posteriores a la firma o celebración del contrato. Pero no digamos que el contrato quedó culminado, no, no, el contrato quedó perfeccionado en todo caso o quedó celebrado, pero a partir de la firma del contrato nace una relación, no muere. Entonces, ocurre que si a veces estudiamos o consideramos al contrato desde el punto de vista del documento legal, vamos a caer en el riesgo de utilizarlo como arma legal. Y eso es lo que quiero que ustedes tengan como primera, como
elemento esencial y se lleven a casa luego de este webinar con EALDE. El arma legal es el documento legal que utilizamos para protegernos en caso de que las cosas salgan mal. ¿Qué significa? ¿Por qué decimos esto? Decimos esto porque a veces utilizamos el contrato como para protegernos. En caso que las cosas salgan mal, en caso de que la otra parte incumpla, en caso de incumplimiento, demora, en retardo en la prestación, en la entrega de la otra parte, yo utilizo el contrato y le aplico una sanción, le aplico una cláusula penal, daños y perjuicios, o exijo la resolución judicial del contrato. Eso es utilizar al contrato como arma legal. ¿Y a eso apuntamos? No. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el contrato no es un documento legal, sino una relación. El contrato apunta a todo esto, cuya flecha muestra en esta pantalla. Pero en realidad el contrato es una herramienta económica y no un arma legal. ¿Por qué es una herramienta económica? Porque tenemos que utilizar el contrato durante toda la relación contractual y tenemos que utilizar el contrato como una herramienta económica que nos genere resultados positivos, que nos genere relaciones productivas, que genere valor. A eso apuntamos. No podemos considerar el contrato como algo que nos proteja en caso de que la otra parte no cumpla. No podemos decir, genial, tengo un contrato armado, el borrador del contrato me lo armó un estudio de abogados de Estados Unidos, de New York, un despacho genial. El juicio este lo gano de aquí a la China. ¿Cómo que juicio? Si estás recién firmando el contrato. La idea es que la relación perdure, que ambos ganen, la otra parte y vos. ¿Por qué estás pensando en un juicio? ¿Por qué estás pensando en ganar antes de tiempo? Si el contrato tiene que ser una herramienta económica, ¿m? El contrato, en definitiva, tiene que ser visto no como un documento, sino como una relación que genera valor. Y voy a leer estas placas finales para luego cerrar el webinar, porque ya estamos a 4 minutos del final. Y me encanta porque el hecho de que ustedes hayan participado tanto y que me hayan hecho hablar tanto a mí significa de que estamos dándole un buen provecho a todo esto. El contrato como relación es el contrato, hay que considerarlo como una etapa que se perdura en el tiempo, no es instantáneo, no es el contrato del año 1994, ese contrato que se firmaba y se acabó. El contrato es algo que perdura en el tiempo, tiene vida. Al tener vida significa que hay que agregarle valor. El punto final no es un contrato, dijo alguien. Aquí lo tenemos, son distintas expresiones o citas de gente vinculada a la World Commerce and Contracting. El punto final es una relación que genera valor para las dos partes, porque si nos focalizamos solo en el contrato vamos a perder de vista el punto final. Luego alguien dijo el contrato como relación que genera valor. En el futuro el foco deberá estar en el contrato, pero en el contrato no en el documento legal, como dijo Martín propiamente dicho, sino en el marco que el mismo genera. Cuando comienzas a pensar en segmentar tus contratos y experimentar nuevas modalidades contractuales, dice alguien de arriba, necesitas menos gente especializada en contratos formales, es decir, menos abogados, para los abogados va esto, y más con un conocimiento integral de los contratos y las relaciones que ellos generan. El objetivo ya no es negociar un contrato, un documento legal. El objetivo es optimizar la relación. Entonces, estamos pensando en que el contrato no es documento, el contrato es relación. Y es una relación que genera valor. Y tenemos que agregar valor de manera permanente. Me quedan 2 minutos para cerrar, para escuchar comentarios finales. Y todo esto me deja con puntos suspensivos porque me viene bien para poder explayarme mejor en el 26 de agosto. Hoy por hoy estamos pensando en que el contrato es una herramienta facilitadora de negocios que tiene por fin inmediato lograr relaciones contractuales exitosas y no un arma legal. ¿Mm? Entonces, acá nuevamente están mis datos de contacto para los que me quieran hacer preguntas, comentarios o nuevamente me inviten en LinkedIn. Eh, Tengo que cerrar, porque si no esto se me cierra solo, y estoy viendo en el panel de
preguntas y respuestas que la gente me ha dicho y ha participado muchísimo. Hay muchos nombres que estoy viendo como conocidos. Acá veo a Martín, a Mario, nuevamente, hablando del propósito del contrato, y dice el propósito del contrato es el arma legal. Ojo, Mario, el propósito del contrato no debería ser el arma legal. Ocurre a veces. Vos me habrás dicho, el propósito del contrato que tienen muchas empresas es tener un arma legal. No es la idea. La idea es que no se utilice como arma legal. Y ojo que esto no muere en una expresión de deseos. Yo he visto en nuestras conferencias de la World Commerce and Contracting a directivos globales de contratos de Apple y de Microsoft y de Google y de IBM y HP, entre ellos, discutiendo y diciendo, vamos a poner las bases para que todo en el mundo entero tengamos contratos que sean acordes y hay cosas que vamos a tener que ponerlas en forma bien aclaradas como para no apuntar al contrato como un arma legal. Es decir, que nuestra labor desde la World Commerce and Contracting no es en vano, es decir, no es una expresión de deseo, ondas de amor y paz, win-win, ganemos todos. No, no, no. Las empresas se están involucrando y están cambiando su forma de ver las cosas y el criterio de negociar y de revisar contratos. Fernando saluda, saludos desde México. José Daniel, muchas gracias, interesante, muy complejo. Es una mitología ágil el contrato. Bueno, hay todo un tema en Agility. Hay mucho material escrito en WorldCC sobre contratos ágiles. El contrato es un salvaguarda legal. Sí, Misael, es un salvaguarda legal, pero no debería ser tan salvaguarda legal. En la próxima clase, en la próxima masterclass, vamos a ver que el contrato, mientras no deje de ser nuestro protector, tendría que apuntar a agregar valor. ¿Y cómo vamos a agregar valor? Pensando más, no en cómo reaccionar en caso que las cosas salgan mal, sino en qué podemos hacer para que no salgan mal y salgan bien de entrada y no sea un salvaguarda legal. ¿Ok? Apunto a eso. Bueno, Martín Leo dice muchas gracias, eh, pero nos dice que van en incremento las pérdidas por no tener un contrato. ¿Quién nos dice? En incremento las pérdidas por no tener un contrato. No, por no haberse pensado en contract management. Es decir, se pierde de ganar dinero, es lo que dije, por no haberse pensado en un contrato adecuado a la nueva modalidad, a los nuevos criterios del contract management. Héctor saluda, estoy viendo si hay alguna pregunta. José Humberto dice, diría que no es un arma legal, más un escudo legal para ambas partes. Exacto, porque la idea, como vamos a ver a clase siguiente, es, no es decir, no, me olvido de las garantías, de las penalidades, no me importa. Voy a ser bueno y voy a pensar en agregar valor y en salvar a la otra parte. No, 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 no. Tiene que haber un equilibrio, obviamente. Es decir, que no sea un arma legal, que sea un escudo, o yo diría que sea un escudito que nos proteja, pero que también piense en que tenemos que agregar valor a todos. Bueno, hay muchos que saludan, todos dicen que es interesante, espero que no sean exagerados en sus comentarios, porque todos están saludando, agradeciendo. José Humberto dice, estoy totalmente en que es un marco legal para mantener una relación comercial sana y duradera. Bueno, me quedo con eso, con lo de José Humberto. Y voy a leer luego lo del resto de la gente. José Humberto que debe ser Zambrano, creo, porque veo una Z nada más, me dice, y me quedo con que es para mantener una relación comercial sana y duradera. Y justamente a eso apuntamos, como dije anteriormente, utilizar los contratos para establecer relaciones exitosas. ¿Ok? Los saludo, si no me van a cortar, y nos vemos a los alumnos en breve, a los que van a ser alumnos también en poco tiempo y al resto el día 26 de agosto. Gracias, adiós, cuídense.